Aprendizaje. Esa es una bien importante y bien frecuente. Hay otra que ustedes no han dicho, pero que es muy recurrente y es la buena onda con los pares. Así de simple. Hay mucha gente y cuando le preguntamos a los trabajadores, lo que tienen más fácil de decir es que no se van porque tienen muy buenos amigos en el lugar de trabajo. Ambiente distendido. Ambiente distendido, sí. Fíjense ustedes que cuando hablamos de desarrollo y de crecimiento personal, ¿cierto?, de los trabajadores, si empezamos recién a conversar de que la empresa se empieza a involucrar con el desarrollo personal del trabajador, rápidamente nos encontramos con elementos como estos. Ahí está la Pilar Sordo, ¿cierto?, autoayuda, yoga de la risa, biodanza, flores de Bach, aromaterapia. ¿Qué les pasa cuando yo les hablo de esto, de este tipo de aproximaciones? Meditación, budismo. ¿Qué les pasa con eso? ¿Tiene que ver con el crecimiento personal? ¿Tiene que ver con el crecimiento personal? Sí, obvio. Pero veo hartas caras así como medio... ¿Qué lata? ¿Qué es esto? Fíjense ustedes que yo conozco varias personas que han empezado a hacer yoga y les ha funcionado muy bien. Yo mismo estoy en el espectro ahí que practica meditación y me ha funcionado mucho para mí. Pero si yo llego a una empresa y le digo, aquí lo que vamos a hacer una intervención de flores de Bach durante todo el segundo semestre, justamente, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Y por qué es eso? Por ignorancia, ¿no? A ver. Sí. Ya, entonces, punto 1. Hay algunas personas que conocen la terapia, por ejemplo, las flores de Bach, por ejemplo, y una persona que ha tenido una muy buena experiencia, ella misma. Yo, puedo decir, yo aprendí a meditar, llevo un tiempo meditando y me he hecho súper bien, por lo tanto lo voy a implementar en mi empresa. Claro, puede decir, si es que todas las personas conociesen eso, puede que se verían beneficiadas. Pero aquí hay una limitación de fondo, y para mí es la razón fundamental por la cual la empresa no se ha metido en esos temas y no debería meterse. Hay algunas empresas más innovadoras que lo hacen. Hay algunas empresas en Australia que están empezando a meditar con sus trabajadores. Hay algunas empresas que hacen aromaterapia y cosas así, y está bien. El tema aquí es que así como cuando yo voy a evaluar el cambio de la fuente de energía con la que voy a alimentar mi empresa, tomo un montón de decisiones para asegurarme que cada luca que yo estoy invirtiendo va a tener los mejores dividendos. Yo quiero hacer lo mismo con la gestión de personas. Y si yo voy a empezar a abordar el tema de desarrollo de personas, tengo que tener el mismo criterio y el mismo rigor. Porque está bien, las flores de Bach me pudo haber funcionado a mí, pero ¿de dónde saco yo que invertir estos 5 millones de pesos en el programa, ¿cierto?, de flores de Bach con mi empresa me va a dar qué dividendos? Y ahí hay una limitación fundamental de las aproximaciones tradicionales hacia el desarrollo de personas que no son basadas en ciencia y no son basadas en evaluaciones. Y claro, hay algunas personas que les resulta muy bien, pero si yo voy a ir a venderle a la empresa la idea a ustedes o a mi directorio o a mis socios o a mis mismos trabajadores incluso, ¿cómo me aseguro yo de que esta intervención funciona y para todos? ¿Funciona para algunos o funciona para todos? ¿Funciona más con las mujeres? ¿Con los jóvenes? ¿Con los mayores? ¿De dónde saco yo información para decir, no, sabes que en verdad no vamos a hacer flores de Bach, vamos a hacer aromaterapia? No. Vamos a hacer meditación o yoga. Y aquí nos encontramos con una limitación fundamental de estos enfoques, que es que no tienen la rigurosidad necesaria que nosotros requerimos a la hora de tomar una decisión si es que incorporamos esto en la empresa o no. Y aquí es donde surge una mirada bien particular, que es la mirada de la psicología positiva, y donde surge este personaje acá que se llama Martin Seligman. Martin Seligman es un psicólogo de Estados Unidos, de la Universidad de Pensilvania. Algunos dicen que candidato a un premio Nobel, porque hizo un cambio muy revolucionario. Les voy a contar una historia, ¿ya? Él ya era un psicólogo muy famoso, y en el año 1998, él es elegido presidente de la APA. La APA es una asociación en Estados Unidos que es muy poderosa, la American Psychological Association, Asociación de Psicólogos de Estados Unidos. Muy poderosa en términos de la plata que se va a distintos fondos de investigación, etc. Y este señor, bueno, él en un video, ¿cierto?, grafica muy bien lo que él hizo, ¿eh? Él mismo cuenta la anécdota. Dice, me fueron a entrevistar de CNN.
y me dijeron, señor Seligman, le vamos a hacer una entrevista, pero como estamos en CNN, usted tiene que ser muy breve. ¿De acuerdo? Y él dice, de acuerdo. Entonces le dicen, señor Seligman, cámara andando, ¿cómo juzgaría usted el estado de la psicología actual? Y él dice, good. Bien. Para, señor Seligman, sé que CNN, le dijimos que sea breve, pero le vamos a pedir que sea un poco más extenso esta vez. ¿Puede ser? Sí, de acuerdo. Cámara andando, segunda toma. Señor Seligman, ¿cómo juzga usted el estado de la psicología actual? Y él dice, not good. De nuevo, cámara andando, misma historia, vamos a hacer la tercera toma. Señor Seligman, ¿cómo juzga el estado actual de la psicología? Y él dice, not good enough. Y con eso, él grafica muy bien la invitación que le hace al campo de la psicología. Entonces él, siendo electo presidente de esta organización poderosa, en su discurso inaugural, él dice, señores psicólogos, discurso inaugural, mírense las patitas, hemos hecho relativamente bien la mitad de nuestro trabajo. Somos relativamente buenos ayudando a personas que están acá. Esto es una curva normal, ¿cierto? Donde la mayoría de nosotros estamos en la normalidad, pero hay algunas personas que están muy mal en términos de salud mental y bienestar. Y nosotros como psicólogos hemos hecho relativamente bien la tarea de diagnosticar a las personas que tienen depresión, ansiedad, uso de sustancias, fobia, lo que sea, y tenemos tratamientos donde las ayudamos a volver a la normalidad. Y una vez que están normales, les decimos muy bien, mi trabajo terminó. Sin embargo, no hemos abordado nosotros la otra mitad de la pregunta. ¿Cómo nosotros somos capaces de trabajar con las personas que están normales y las ayudamos a estar muy bien? Fíjense ustedes, seguramente todos ustedes conocen a alguien que en la mañana se despierta con mucha energía, que está muy involucrado con su trabajo, que tiene muy buenas relaciones sociales, que tiene una relación con su familia que anda muy bien, una persona que está muy motivada, muy optimista, con mucha esperanza, y es cosa de mirarla. Y uno dice, ¿sabes qué? Esta persona no está normal. Esta persona está muy bien. Esta persona está más que normal. Sin embargo, nosotros desde la psicología y desde el enfoque científico de la psicología no somos capaces, uno, de ponerle nombre al estar muy bien. ¿Qué significa estar muy bien? Cuando hablamos de la persona que está con patologías, tenemos nombre. Fobia, ansiedad, depresión. Pero para la persona que está muy bien, ¿qué? Buena persona, la persona está bien. Entonces, uno, no hemos sido capaces de ponerle nombre. Y dos, no hemos sido capaces de desarrollar intervenciones que ayuden a las personas que están aquí a que estén muy bien. Y si nosotros abordamos esta pregunta con rigor científico, vamos a ser capaces además de desplazar esta curva y de desplazar esta normalidad. Y esa es la invitación que enlaza al campo de la psicología y funda el movimiento de la psicología positiva, que desde el año 98 hasta ahora tiene cientos de artículos de las universidades más prestigiosas del mundo, de muy alto nivel académico, hablando de la psicología del optimismo, psicología de la esperanza, psicología de la motivación, psicología de la persecución de metas, psicología del involucramiento con el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la gracia? Sí, habla de los aspectos positivos del ser humano, como lo han hecho los filósofos y los poetas hace mucho tiempo, pero la gran gracia es que lo hace desde un paradigma científico y basado en evidencia. Y es esa gracia la que a mí me permite hoy estar parado aquí, porque sé que lo que les voy a decir de aquí en adelante son puros intervenciones que han pasado por el laboratorio con grupos de control, con sujetos de prueba, ¿cierto? Y con análisis estadísticos de bien alto nivel. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien había escuchado de la psicología positiva? ¿Qué reacciones hay? Aquí noté que se quedaron particularmente callados. ¿Es extraño? ¿Es novedoso? ¿Poco tangible? Yo creo que fue bien visionario el señor Seligman, en el sentido de ser capaz, ¿cierto?, de cambiar la mirada desde la patología a lo que está bien y cómo potenciarlo. Y además, ¿cierto?, lo que hace este señor Seligman como presidente de la APA, apalanca muchísimos recursos, ¿cierto?, de investigación y los dirige a distintas universidades y empieza a financiar investigación sobre estos aspectos positivos. Muy bien, ha pasado bastante tiempo desde que el señor Seligman hizo esto y hoy tenemos un modelo de la psicología positiva bien concreto que se basa en 5 pilares. Y son estos 5 pilares los que yo les voy a ofrecer a ustedes como mecanismos de gestión. Y dice básicamente un trabajo, ¿cierto?
una vida que vale la pena ser vivida, y la traducción nuestra es un trabajo que es capaz de catalizar este alto involucramiento de los trabajadores y motivación, es un trabajo que es capaz de proveerle a los trabajadores 5 elementos, muchos de los cuales ustedes ya los dijeron, ¿ya? Y eso lo pone bajo un modelo que se llama PERMA. Y vamos ahora a profundizar en cada uno de estos 5 elementos que el señor Seligman, ¿cierto? Y toda la investigación que está en la psicología positiva dice que es capaz de catalizar este alto potencial y motivación de los trabajadores. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Vamos a los 5 pilares? Ya. Muy bien. Primer elemento. Y aquí ya sí les pareció poco tangible, aquí me van a llegar tomates. Pero el primer elemento, y aquí les voy a mostrar un poco de evidencia para que me crean, son las emociones positivas. Emociones positivas. Lo primero que una persona busca, ¿cierto?, por medio de su trabajo, para tener una vida plena y satisfactoria y ser capaz de entregar su máximo potencial, son emociones positivas. Emociones positivas como esperanza, alegría, en vez de emociones como temor, ira, enojo, celos. ¿Qué emociones viven ustedes en su trabajo a diario? ¿Qué emociones viven sus trabajadores a diario? ¿Qué emociones uno busca vivir a diario en su trabajo? Esas son algunas de las preguntas que vamos a conversar acá. Antes de eso, y ya que vamos a hablar en emociones, tenemos que inevitablemente hacernos la pregunta: ¿y qué es una emoción? Todos hablamos de, claro, emoción en el trabajo, estar comprometido, pero ¿qué es una emoción? Partamos de ahí. Endurezcamos un poco el concepto. ¿Qué es una emoción? Un sentimiento. Un sentimiento. Un estado de ánimo. Psicológico. ¿Ah? Lo relaciono con la emoción no origina idea. En la base de... Bien. Bien. Es la base de una forma de pensar. ¿De acuerdo? Es un sentimiento. Un estado. Es un estado. ¿Qué más? Tenemos que hacernos la pregunta. Porque las personas tenemos hartas emociones y los trabajadores buscamos emociones positivas en nuestro trabajo. Miren ustedes este personaje de acá. Está a la base de lo que tú dices. Este personaje está en el programa Yo Soy. Imagínenselo, ¿eh? Llega a cantar. Ahí está, ¿cierto? La Pati Maldonado, la Cata Pulida y el Alvarito Sala. Y llega este señor, miren el cuerpo que tiene. Miren la posición de los brazos que tiene. Yo imagino que este señor llegó a cantar, se va a poner a cantar y no le salió la voz. Y debía haber dicho, ¿pero cómo? Si ayer lo hice en mi casa, mi último ensayo, y me salió súper bien. Pero ahora no puedo. Y se va a poner a cantar y se da cuenta que las piernas le empiezan a tiritar. Pero dice, ¿pero cómo? Si anoche me salió tan bien. Y resulta que de repente se da cuenta que no quiere estar ahí. Se da cuenta que quiere salir corriendo. ¿A quién le ha pasado algo parecido? A mí me ha pasado estando presentándole a un grupo de personas ácidas y cítricas. Y que en algún minuto me hacen la pregunta que no creo que me hagan. Y ahí como que las piernas empiezan a tiritar, ¿cierto? Y la sangre se va del cerebro y lo único que mi cuerpo quiere hacer en ese minuto es como pegar un combo y salir corriendo. Porque para eso está preparado. Pero no para pensar. Y después cuando uno va cierto camino para la casa dice, pero ¿cómo no le dije esto? Si era obvio. Claro, es obvio ahora que tenéis sangre en el cerebro de nuevo, pero en ese minuto no. En ese minuto no. Entonces una emoción, para conceptualizarla y ser un poco más duro al respecto, vamos a entenderla como una reacción que sucede en 3 dimensiones. Una dimensión mental, que es lo que ustedes dijeron de un sentimiento. Lo primero que yo sé con una emoción es que si tengo pena, siento pena, y si tengo rabia, siento rabia. Entonces la primera componente de una emoción es la componente mental, que es lo que yo siento de la emoción. ¿Cierto? Pero hay una segunda reacción, que es una reacción fisiológica, que a todo mi cuerpo le pasan cosas. Y cuando a mí me da vergüenza, me pongo colorado, y cuando me pongo nervioso se me aprieta el estómago. Y hay una reacción que sucede a nivel fisiológico, pero en todas dimensiones. A nivel hormonal, a nivel capilar, a nivel sanguíneo, etc. ¿Cierto? Segunda dimensión. Y hay una tercera dimensión, que es la componente motora. Y esta es muy importante, porque ante una cierta emoción, mi cuerpo está preparado para un cierto comportamiento. Y eso es algo evolutivo. Nuestro cuerpo se ha desarrollado con hartos millones de años, ¿cierto? Y está hecho para que cuando aparezca un león yo salga corriendo. Y está hecho para que cuando yo tenga temor, ¿cierto?, salga corriendo en vez de ponerme a pensar. Y está hecho cuando yo estoy sereno o alegre, pienso de distintas formas y actúo de distintas formas. Y esa es la tercera componente de una emoción, la componente motora.
Entonces, primera dimensión, vivir emociones positivas, entendamos emociones. La emoción es una reacción que nos pasa a nosotros y que le pasa a todos nuestros trabajadores, que sienten emociones, a su cuerpo le pasan cosas y su comportamiento tiende a tener ciertas tendencias con distintas emociones. ¿De acuerdo hasta aquí? Por ejemplo, cuando tengo susto quiero Huir, correr. Cuando tengo rabia quiero gritar, no sé. atacar. Se tiene que pegar aquí. Atacar o hacer un movimiento enérgico. Cuando tengo pena, Llorar. ir a guardarme, cerrar las cortinas, Esconderte, claro. quedarme más piola, ¿cierto? Cuando estoy alegre, ¿qué quiero hacer? Salir, claro. Compartir Disfrutar. con personas, Disfrutar. etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la gracia de esto? Ustedes pueden decir, ya, súper bonito esto, pero ¿para qué me sirve? Y hay una distinción, pero fundamental, desde la gestión de personas y tiene que ver con dividir las emociones básicamente en dos. Podemos dividir las emociones en emociones negativas y en emociones positivas. No desde una valencia moral, sino desde esta componente de comportamiento, si es simplemente de rechazo o de aproximación al estímulo. Entonces hay un conjunto de emociones que hacen que yo me aleje del estímulo, que son las emociones negativas, y que son además las emociones que se sienten feas, del que está, ¿cierto?, la rabia, el temor, el susto y todas esas emociones. Si es que yo voy caminando en la selva y aparece un león, mi cuerpo está preparado para rechazar ese estímulo, ¿cierto? Ahora lo que pasa con estas emociones de rechazo, si es que aparece el león, uno, es que son rápidas. Y dos, hacen que mi repertorio cognitivo y conductual se reduzca al mínimo. ¿Por qué razón? Porque cuando aparece el león yo no me voy a poner a innovar de cuál fue la finta que practiqué ayer, ni ese tipo de cosas, ni que ayer viene el National Geographic que se me hacía el muerto, no. Cuando estamos con emociones negativas, el cuerpo está preparado para reducirse a aquellas pocas cosas que conocemos mejor, y que es correr y que es recurrir a esos patrones que nosotros sabemos desde cabros chicos. Si es que yo estoy preparando un informe para mi jefe, y resulta que de repente, porque ya no somos animales, ¿cierto? Tenemos esta parte de acá que nos hace pensar en abstracto, y estoy haciendo la presentación y de repente se me aparece el jefe como león. ¿Qué me pasa? ¿A quién no le ha pasado? Oye, si me preguntan esto y me preguntan lo otro, me empieza a dar miedo. ¿Qué hago? Ya puede que en un caso extremo salga corriendo, pero igual voy a volver a sentarme en mi escritorio. Transformarlo en positivo. En ese minuto yo me voy a empezar a proteger y voy a empezar a acotar lo que estoy haciendo y no voy a innovar en lo más mínimo. Voy a hacer algo muy correcto, muy protegido, me voy a hacer las 200 preguntas que me van a hacer, lo voy a blindar por todos lados y voy a entregar algo que sea correcto. ¿Cómo? Las emociones negativas, las emociones de rechazo, como el temor, hacen que yo reduzca mi espectro cognitivo-conductual al mínimo y me proteja. Sin embargo, existe otro sistema emocional, y que es el sistema emocional asociado a las emociones positivas. Si es que yo voy en el bosque y me encuentro una manzana, o unas cerezas que son tan ricas, ¿cierto? Como esas de Camino Paquillón, del verano. ¿Qué me da? Alegría. Me dan Me pongo ganas. feliz, ¿no? Me dan ganas. Oh. Aproximación al estímulo. Y ahí entramos, cuando nos queremos aproximar al estímulo, entramos en un sistema emocional que es de emociones positivas y que tiene distintas características al anterior. Si el primero nos hace recurrir a patrones súper estructurados, ¿cierto? Y que nosotros conocemos muy bien y acotados, las emociones positivas funcionan justamente al revés. Porque si yo veo esa manzana, le voy a tirar una piedra, y si no me funciona, le voy a tratar de pegar con un palo, y si no me funciona, voy a saltar, o voy a tratar de subir al árbol, y eventualmente voy a terminar inventando una escalera para sacar la manzana. Entonces las emociones positivas funcionan de esa manera, que nos amplían nuestro espectro cognitivo-conductual y que nos permiten ser más creativos. Hay muchos estudios que confirman que cuando estamos en emociones más positivas que negativas, nos ponemos más creativos, pensamos más, ocupamos más el pensamiento lateral, conectamos nuevas ideas, somos más eficientes resolviendo puzzles. Existen estudios, créanme. Somos más efectivos resolviendo puzzles cuando estamos con emociones positivas. Y no hay ningún trabajo que se haya comprobado que se hace mejor en emociones negativas. Ninguno. Hay uno solo. Aquí si es que hay algún abogado, por favor, perdóneme, pero los estudios confirman que el único trabajo que se hace más productivo hasta ahora
con emociones negativas es la aplicación del derecho. Pregúntenme por qué, no lo sé. Tal vez porque hay que blindarse más, tal vez porque hay que protegerse, pero en todos los otros trabajos, estamos hablando de trabajos de ventas, estamos hablando de trabajos repetitivos, trabajos mecánicos, estamos hablando de trabajos matemáticos, trabajos abstractos, todos funcionan mejor bajo la prevalencia de emociones positivas. ¿Dónde está la dificultad? Que si yo estoy en la mitad de hacer mi escalera para buscar la manzana y me aparece un león, ¿qué le digo yo? Voy a terminar esto y después... Estaba correcto. Las emociones negativas tienen un efecto que es muy adverso y que es, productos de la evolución, ¿cierto? Se imponen, son muchísimas más relevantes en un minuto dado que las emociones positivas. Por lo tanto, si es que nosotros estamos trabajando en algo creativo, ocupando nuestros recursos, poniéndolos arriba de la mesa para trabajar, y nos aparece una emoción negativa, esta emoción negativa cobra mucha más fuerza sobre las otras y suprime las emociones positivas. Por lo tanto, hay un señor, un chileno, que es muy famoso en el mundo entero, se los presento, el señor Marcial Lozada, psicólogo, ¿ya? De la Universidad, no recuerdo, de Chile o la Católica, terminó de estudiar psicología y los modelos que la psicología le dio le quedaron un poco cortos para explicar lo que quería explicar, así que no encontró nada más bonito que irse al MIT en Estados Unidos a estudiar un doctorado en matemáticas. Y lo hizo. Y el MIT le financió un laboratorio donde él ha estudiado mucho el impacto de las emociones en el desarrollo de los negocios. Con un modelo matemático bien complejo, llegó a la siguiente conclusión y lo validó, ¿cierto?, en terreno. ¿Qué hizo? Construyó en el laboratorio una sala de reuniones, de estas que tienen un espejo que se mira solo para un lado, y llevó equipos a conversar. Y él, junto con otros expertos, los monitoreaban, iban anotando cuando aparecían, según, ¿cierto?, lo que decían y según sus expresiones en las caras, iban codificando las emociones que habían en esa conversación. Y él se dio cuenta que era solamente, pero solamente en aquellos casos donde la emocionalidad positiva era 2,9 veces superior a la negativa, es que las empresas tenían, empíricamente, ¿cierto?, buenos desempeños en la innovación, en la satisfacción de clientes y en la satisfacción de empleados. En aquellos casos donde las emociones positivas eran menos que este nivel, que ahora se llama el ratio de Lozada en el mundo entero, que se redondea y en vez de 2,9 a 1 quedan 3 es a 1, las emociones, las empresas se estancan. Entonces tenemos aquí las emociones negativas, las emociones positivas, y esta es la Lozada Line, 2,9 emociones positivas por cada una negativa. Y es solamente en este espacio donde la innovación se hace posible. Ahora, uno dice, claro, pero ya, no es que yo tenga que estar menos tiempo enojado o enojándome con mi equipo que estando contento y alegre con ellos. No, no es 1 a 1, no. Tampoco es que yo tenga o que mi equipo viva en un emocional positivo el doble que en un emocional negativo. No. Es 3 es a 1. Y eso es un hallazgo sumamente desafiante para la gestión de personas. Porque hagan ustedes la matemática. ¿Qué porcentaje del tiempo ustedes pasan en emociones negativas? O expresando emociones negativas a su equipo. ¿Y qué porcentaje de su tiempo ustedes pasan expresando emociones positivas? O es más, piensen en su equipo. Pónganse en el lugar de la persona. ¿Qué porcentaje de su tiempo esta persona pasa emocionando positivamente o viendo manzanas en su trabajo? ¿Y qué porcentaje de su tiempo andan viendo leones? Es más, ¿cómo aparecen ustedes en la mente de sus trabajadores cuando no están presentes? ¿Aparecen como una manzana o aparecen como un león? O como ambos, está bien. Ojo, que aquí no se trata de erradicar las emociones negativas, ¿eh? Y es bien importante. El modelo no es 3 es a 0, es 3 es a 1. ¿Por qué? Porque las emociones negativas son importantes. Con la emoción de la rabia, que uno está, ¿cierto?, con la disposición a atacar, uno no necesariamente ataca al trabajador, pero uno hace un movimiento, un gesto enérgico. Y la emoción de la rabia es necesaria. Pregúntenle, por ejemplo, a los niños, ¿cierto?, o al problema del bullying en el colegio. Uno puede decir, bueno, aquí hay varios problemas. Hay un problema del colegio que no gestiona bien, de acuerdo. Hay un problema de las personas que hacen bullying, que encuentran placer en maltratar a otros. Un gran problema, ¿sí? Pero hay un tercer problema, y que es que la persona a la que le hacen bullying no está ocupando bien su emoción de la rabia para poner límites.
Y a todos nos ha tocado que tal vez nos comamos un coscacho, ¿cierto?, en la cara, o nos comamos un reto del jefe, o nos comamos, ¿cierto?, la mala cara de algún compañero de trabajo, porque en base a la emoción de la rabia nosotros establecemos límites. Entonces aquí no estoy diciendo, y por favor no se queden con la idea de que hay que vivir puras emociones positivas. No. Sin embargo, el modelo teórico de Losada dice que el tope es 11 es a 1. Dice que si en un grupo de trabajo se viven 11 emociones positivas por cada una negativa, hacia arriba el sistema diverge. Básicamente quiere decir se transforma en puro leseo el trabajo. Pero 11. Ahora, lo máximo que él ha logrado medir empíricamente, y ha trabajado con varios cientos de equipos ya, es 5,6 es a 1. Es lo máximo que él ha logrado observar en una empresa. Entonces, si es que usted está con la preocupación, ya que tal vez estoy llevando mucho leseo a mi lugar de trabajo, no se preocupe. Aquí la pregunta está harto más en cómo salir de esta zona de estancamiento, que no es negativa, pero él le llama en su modelo que se forman atractores de punto fijo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay emociones negativas, en un nivel bajo, ¿cierto? El 3 es a 1, se genera mucha rigidez. ¿Y a quién no le ha pasado? Yo he tenido jefes que llegan con un caracho así, o que sus emociones, o que funcionan mucho en el emocional negativo. Y yo siento un fenómeno que es característico de la emoción negativa, que es inhibición conductual. Yo soy bien sensible a la emoción negativa del jefe, ¿eh? Y cuando llega con la cara larga, yo quedo bastante más paralizado que motivado para trabajar más. Ahora, muchos jefes están empezando a entender esto. Y es como una caja de cambio. La emoción tiene una función. Y la rabia es como la reversa. Y no es que un auto no tenga que tener reversa. Un auto tiene que tener reversa porque es necesario andar en reversa de vez en cuando. Lo importante es no quedarse pegado y llegar a Santiago en reversa. Porque no se puede, es mejor llegar en quinta. Entonces, desde la jefatura es necesario aprender a gestionar la caja de cambio, a pasar los cambios para poder gestionar a los trabajadores para que vivan su trabajo con un ratio sobre 2,9 emociones positivas por cada una negativa. ¿Difícil? Bien difícil. Un buen desafío. Es un bonito desafío. El modelo de inteligencia emocional de Daniel Goleman, seguramente ya lo leyeron, que está en el mercado hace harto tiempo. El modelo de inteligencia emocional dice que para lograr esto desde la jefatura se necesitan 4 competencias. La primera, yo jefe, ser capaz de conocer mis emociones. Eso es lo primero, y que ya es difícil. Porque sí o no, que uno se da cuenta de que tiene rabia cuando está bien enrabiado, y uno se da cuenta que tiene cierto temor cuando está bien asustado. Pero en el día a día, en la sutileza de la rutina diaria, ¿estamos conscientes nosotros de la emoción que estamos teniendo? Me tomo yo un minuto para decir con qué emoción llegué hoy día. Bien poco. Primera competencia. Segunda competencia, ser capaz de regular mis emociones. Entonces yo llego a la clase hoy día en la mañana. Estoy un poco nervioso. ¿Me sirve el nervio para lo que quiero hacer? La verdad que no. ¿Qué emoción me sirve más? ¿Sabes que un poco de curiosidad por la gente que vas a conocer, qué sé yo, qué sé ya? Puede ser. Y ser capaz de regular la emoción que tengo para lo que tengo que hacer. Segunda competencia. ¿Difícil? Sí. Súper difícil. Tercera competencia. Ya estamos en el ámbito del otro. Primero en uno mismo. Reconocer, regular. Después en el ámbito del otro. Reconocer emociones en los otros. Mirar a la cara al otro, a los trabajadores y saber con qué emoción está. Claro, yo me doy cuenta que mi trabajador está enojado porque llegó bien enojado. Y me doy cuenta de que está asustado porque lo veo tiritar. Pero en la sutileza del día a día y de la rutina diaria, estoy viendo qué emoción tiene mi trabajador. Y cuando me siento a conversar contigo, te miro la cara y me pongo en el lugar. Está un poco roja, estará cansada, estará con sueño. No es el caso, perdona, estoy inventando. Pero tiene ojera, estará cansada, tiene los ojos rojos, estará con pena. Y competencia 4, regular emociones en los otros. O sea, ser capaz de influenciar desde mi emoción en la emoción que tiene el otro. Porque si yo necesito que haya a la calle a protestar y está asustado, no me sirve. Tengo que ser capaz de infundirle la rabia necesaria para que salga a protestar, por decir un ejemplo. Pero bueno, estas son las competencias de Daniel Goleman de la famosa inteligencia emocional, que son 4 competencias bien difíciles. Miren ustedes el siguiente... Perdón, me ibas a preguntar algo.
Sí, si el balance de los SAR, ¿en qué unidad de tiempo se mide en ese 3:1? Se mide en cualquier unidad de tiempo. Lo importante es que en esa unidad de tiempo sea la misma para las emociones positivas y negativas. Entonces tú puedes tomar una hora, que es lo que él hace en los experimentos, una hora y media, donde tienen la conversación y anotan todas las emociones positivas y negativas que suceden y por cuánto tiempo. Y después lo meten en toda la juguera. Yo puedo hacer lo mismo por una semana. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo puedo hacer lo mismo por una semana, puedo hacer lo mismo para un mes. Lo importante es ver de la cantidad del tiempo que estoy en el trabajo, qué tiempo paso aproximándome a estímulos y qué tiempo paso rechazando estímulos. Esa es la distinción más simple. Y ahí tratar de hacer la matemática. En términos prácticos, en una relación diaria. ¿Qué estímulo? ¿En qué debe poner uno especial ojo, digamos? ¿O cuáles son una y cuáles son otras, digamos? Que hay que conocer a otro. Aquí la respuesta de consultor es depende. Pero la clave está, Es relativo. la clave está, y muy a pesar de la gente que tiene grandes equipos a su cargo, y que es el conocer y observar en el día a día. Es observar la cara, observar el cuerpo, observar lo que se dice. En la medida que uno empieza, uno puede decir, ya, pero esto es súper difícil, pero doy fe de que en la medida que uno empieza a entrenar el ojo, de observar al otro, porque aquí lo que yo quiero lograr es que mi equipo, o por lo menos mis reportes directos, tengan una emocionalidad que fluctúe entre 2,9 a 11 emociones positivas por cada negativa. Ese es mi objetivo. ¿Ya? Entonces lo primero que tengo que ver es hacerme hipótesis de cuál es la emocionalidad que está viviendo mi equipo o mis reportes directos. Mirarles la cara, mirarles el cuerpo, preguntarles, conversar. Y con poco entrenamiento uno empieza a desarrollar la actitud y uno ve que cuando llegan las personas en una posición física que es más de contracción, con las piernas más cruzadas o más hacia el medio, con las manos acá, con la cabeza más baja, es señal de emociones de rechazo. Cuando uno está en una actitud más expansiva, con los hombros abiertos, con la cabeza más alta, con las piernas más abiertas, generalmente es señal de que uno está en un estado emocional positivo. La cara habla muchísimo. Entonces aquí uno se va al cómo, ¿cierto? Al cómo hacerlo. Y yo te digo, tranquilo, si es que lo asumes como desafío, vas a lograr leer a tu equipo. Pero eso es parte nomás, pues. Hay otra parte importante que tiene que ver, bueno, cuáles son los factores que están influenciando eso. Y generalmente, hay varios estudios que lo confirman, gran parte de la experiencia de los trabajadores está determinada por el jefe directo. El jefe directo y la emocionalidad del jefe tiene mucha influencia sobre la emocionalidad del equipo. Y generalmente las principales fuentes de emociones negativas en un equipo son las malas caras del jefe. No, nada que ver, estás equivocado, ya, ¿para qué venimos con cosas, no? ¿Para qué venimos con cosas? Pero también eso tiene una mirada positiva. También eso tiene una mirada positiva. La buena onda del jefe, y no estoy hablando de una buena onda ciega, y no estoy hablando de pura sonrisita, pero la actitud positiva del jefe tiene un alto impacto en la emocionalidad positiva de los subalternos también. Entonces cuando el jefe llega tirando para arriba, llega controlando sus emociones, y si el jefe llegó enojado, que no sea patudo, pues como él va a llegar. Si yo llegué tostado porque me chocaron el auto en la mañana, y a la hora de yo llegar a expresar mi enojo en la reunión con mi equipo, tengo que tener en cuenta que, uno, estoy afectando la experiencia de esos trabajadores, y dos, estoy afectando el propio desempeño de mi negocio. Entonces, darse cuenta de la emoción que tengo y regularla dentro de lo posible es un imperativo tanto desde la perspectiva de, uno, cómo mantengo yo una experiencia más positiva del trabajo, dos, cómo puedo mantener a mi gente, ¿cierto?, motivada y comprometida, y con una propuesta de valor bien interesante, porque por aquí lo conversamos hace un rato, el clima distendido, ¿cierto?, y positivo en un lugar de trabajo es un elemento potentísimo de una oferta de valor, ¿cierto?, que atrae y convoca a trabajadores. Pero si yo estoy en un lugar, además, donde el jefe está enojado todos los días, la primera oportunidad que tenga me voy a mandar a cambiar. Ceteris paribus, digamos, con mismas condiciones de precio.
Si es que no me puedo ir porque no me pagan lo mismo en otro lugar, bueno, me voy a quedar ahí trabajando. Y también lo hemos visto harto de que gente se queda trabajando en esas condiciones porque le pagan bien. Pero es la primera oportunidad que tenga, no me cabe la menor duda que se va. Solamente otro estudio, fíjense ustedes, una intervención que aumenta el 15% en el nivel de emociones positivas en una persona. Hay varias formas de medir las emociones positivas, con electrodos en la cabeza, con cuestionarios, observando la cara y codificando, etc. Pero los investigadores hicieron una intervención que, miren ustedes lo sencillo que es este experimento. A las personas, cientos de personas y con grupos de control, ¿cierto?, les mostraban videos. Algunas personas les mostraban videos neutros, a otras personas no les mostraban nada y a otras personas les mostraban un video simpático, que daba un pequeño boost emocional, que les daba así como una alegría, una sonrisita por un rato. El efecto de eso, ¿ya?, del 15% de aumento en la emocionalidad positiva instantánea de una persona, después les mandaban a hacer unos desafíos que eran unos puzzles con unos números, aumentan un 20% los intentos ante el desafío. En la misma cantidad de tiempo, no sé si eran 5 minutos o 3 minutos, a las personas que les mostraban el video más simpático, hacían muchos más intentos que a las personas que no le habían mostrado el video de emociones positivas. Y las personas que tenían la emocionalidad positiva aumentaban un 22% su efectividad. O sea, las personas que están con un pequeño boost de emociones, miren ustedes lo trivial, un video chistosito, eran capaces de en el siguiente desafío, 1, intentar más veces, y 2, ser 20%, 22% más efectivos en las respuestas que dan. Así de sencillo. Entonces, claro, me dice la emocionalidad. Bueno, influenciar positivamente, generar momentos o instancias de emociones positivas, ¿cierto?, genera mayor productividad y mayor innovatividad y, según los Sutherland, más satisfacción de clientes, ¿cierto?, y mayor satisfacción de trabajadores. Otros estudios más, las emociones positivas se relacionan hasta con 10% mayor productividad en trabajos repetitivos y en industrias de servicio. Aquí no estamos hablando de una tarea, sino de desempeño organizacional, hasta 50% más. El optimismo de gerentes está asociado a trabajadores más creativos, alertas y proactivos. Oye, ¿yo quiero trabajadores más creativos, alertas y proactivos? Sí, bueno, sea más optimista. La mayor parte de las investigaciones muestran una relación directa entre las emociones positivas y la creatividad. De este último hay un montonazo de estudios. Cuando estamos con emociones positivas, estamos más creativos. Se nos ocurren más cosas. Cómo solucionar problemas, cómo llegar de nueva forma al cliente, cómo modificar un poco el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, un pequeño ejercicio, 3 minutos. Quiero que en los mismos grupos en los que están se pregunten ustedes esto. ¿Qué estamos haciendo bien? Respecto a la gestión de emociones en sus trabajadores o en sus reportes directos, ¿qué cosas están haciendo bien hoy? ¿Se entiende la pregunta? Bien, 3 minutos, por favor, desde ahora ya. ¿Qué están haciendo bien? Intenten, por favor, ser bien específicos. Específicos. ¿Qué estoy haciendo hoy como líder que produce efecto positivo en la emoción de los trabajadores? Sí.
Oye, ahora pues, ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Esos fueron 3 minutos. Esos fueron 3 minutos. Por favor, aquí les voy a pedir... Aquí les voy a pedir concreto. Concreto. ¿Qué cosas están haciendo bien? No que podrían hacer, ¿ya? No que podrían hacer, sino que qué cosas hoy ustedes estiman que han hecho o están haciendo bien que produce emociones positivas en sus trabajadores. En concreto. Bueno, nosotros estamos mejorando estamos viendo nuestros errores y mejorándolos en equipo. ¿Cómo? Ya, sí, en el trabajar en equipo hay un impacto en la emocionalidad positiva. Sí. Sí. Sí, pero pensando en la emocionalidad positiva, ¿ya? Pensando en el efecto que tienen las emociones en los trabajadores. No quiero decir que es una mala práctica, todo lo contrario. Pero estoy acotando la pregunta respecto a la emocionalidad de los trabajadores. ¿Qué cosas hacen hoy que genere emociones positivas en sus trabajadores? O sea, primero, positivismo, o sea, un Tuyo. positivismo constante. Bien, autorregulación. Primero. Pocas barreras jerárquicas en la interrelación cotidiana, o sea, en el espacio de trabajo todos le hacen broma a todos, o sea, hay una transversalidad en el humor, hay un humor Confianza constante. entre personas, se correlaciona altamente con la emocionalidad positiva. Bien, Breaks. Nosotros tenemos Breaks. breaks instaurados, o sea, y casi su penalización de no participar en ellos. Y no se puede hablar de trabajo, sino que la idea es de cualquier cosa menos de trabajo. Y hay Bien. un break. bien. Las emociones positivas son casi como estar cargando el teléfono, ¿ya? Son la generación de emociones positivas es algo que tiene que estar en el día a día. Autorregulación, pero ese es clave, se los dije antes ya. Pero la autorregulación personal yo diría que es el mayor predictor de la emocionalidad de los reportes directos. Ya. Es re concreto. Como nosotros descubrimos que a la gente le hace feliz comer, sobre todo a los hombres, instauramos hacer desayunos por departamento. Perfecto. Entonces los desayunos se hacen los viernes de cada viernes. Perfecto. Y son felices. Los estímulos placenteros a los sentidos son generadores de emociones positivas. Masaje, comida, música, Piscola los viernes. pisco en los viernes. Además que eso tiene una influencia en la confianza y la confianza genera emociones positivas. ¿Qué más? Está pero comprobadísimo para mejorar la emocionalidad positiva. La gratitud. La gratitud. Gracias. Miren ustedes, esto parece que las religiones lo sabían hace harto tiempo atrás, pero hay hartos estudios que confirman. Miren ustedes el experimento que se hizo. Ponen a una persona, que pueden ser ustedes mismos, a escribir un diario en la noche, que uno se tome 10 minutos para escribir 3 cosas buenas que pasaron en el día. Y durante 10 minutos escribir un poco. Puede ser de lo más sublime a lo más prosaico. Fui al supermercado y encontré al tiro lo que pillé, o hoy día me encontré con una epifanía de no sé qué. Lo que sea, que uno agradezca. Hacer eso todos los días durante una semana produce aumento en la frecuencia de emociones positivas medido hasta 6 meses después. 6 meses después. Hay un pic, baja, pero 6 meses después uno vive más emociones positivas que antes por el solo hecho de hacer el ejercicio consciente de agradecer 3 cosas al día durante una semana. Segundo, gentileza. Actos aleatorios de gentileza. Dar, ofrecer. También cuando tú das un desayuno está un poco ese concepto de dar, de regalar. El que sale más beneficiado es uno, el que regala. También está bien medido. Ejercicio físico. La pausa activa principalmente, mover el cuerpo, genera emociones positivas. No me pregunten por qué, pero está estudiada la correlación. Practicar, ¿cómo? Libera endorfina. Por las endorfinas. Ahora, no estoy hablando de actividad intensa. Pausa activa, mover el cuerpo, ya genera impacto en las emociones positivas. ¿Qué más? Practicar la meditación. Está bien estudiado.
cultivar el perdón, eso ya es más complicado, pero en espacios de trabajo, y también lo hemos encontrado, donde hay grandes quiebres, generan un buen límite a la emocionalidad positiva, cuando hay gente que tiene trancas que no han logrado perdonar. Y ellas hacen intervenciones más profundas para lograr que ciertas personas perdonen. Pero cuando hay eventos no perdonados, es una gran limitación para la generación de emociones positivas. ¿Ya? Eso está también hay que decirlo. Eso por ahora, y de aquí para adelante, la palabra clave es innovación. Yo estoy plenamente consciente, porque he hecho esta clase varias veces y siempre la actitud es como que me parece bien, pero me faltaron herramientas. Y eso a mí no me preocupa tanto porque aquí la palabra clave es innovación. ¿A qué me refiero con esto? A que la solución no va a venir de un libro ni de un PowerPoint. La solución tiene que venir de los mismos equipos. ¿Y por qué razón? Porque aquí todos los equipos son diferentes. Y esto es igual que criar un hijo. Oye, no hay receta para criar un hijo. Hay directrices, hay lineamientos, pero la forma como se hace con un equipo en particular tiene que depender de la relación que se establezca ahí. Así que los dejo con el concepto de la importancia de vivir emociones positivas con frecuencia, no exclusivamente, también son importantes las emociones negativas, lo importante es no quedarse pegado en las emociones negativas, y de aquí para adelante, cómo yo hago que mi equipo viva más emociones positivas, es un buen caso para la clase de innovación. Así que, a un break, vamos a tomarnos un café y estamos de regreso.